Hola, en este vídeo van a ver cómo gestionar proyectos ágiles en ITM Platform. La versión actual de ITM Platform permite gestionar proyectos clásicos con el conocido cronograma de Gantt y proyectos ágiles, todos en un mismo portafolio. Las tareas de los proyectos ágiles se van a gestionar en un panel Kanban de una manera muy fácil e intuitiva. Esta metodología de gestión va a ser la mejor para gestionar proyectos que sean difíciles de prever y que sus tareas sean difíciles de planificar en términos de plazos, dependencias, etc. Kanban es una palabra japonesa que significa tarjetas visuales y es una técnica de gestión que se creó para administrar el trabajo en una línea de producción. Vamos a pasar a ver cómo crear un proyecto ágil y cómo gestionar los principales elementos de estos proyectos. De manera que vamos al acceso directo de crear un nuevo proyecto y elegimos crear un proyecto Kanban. Inicialmente vamos a definir las características generales del proyecto, como será el nombre del proyecto. Podemos definir cuál va a ser el departamento ejecutor, los diferentes parámetros de aprobación, prioridad, estado y tipo de proyecto, que son parámetros que se pueden personalizar para adaptarse a la terminología de cada organización. Podremos definir una pequeña descripción, fechas de inicio o fechas de finalización, pero al ser proyectos ágiles estos no son datos obligatorios. Alineación con objetivos, etc., ¿no? Los diferentes parámetros generales necesarios para crear el proyecto. A partir de ahora vamos a poder, por ejemplo, administrar el equipo y definir cuáles van a ser los usuarios que van a formar parte del equipo de trabajo de este proyecto. Y de esta manera tan sencilla definimos cuáles van a ser las personas que van a estar involucrados en este proyecto. Posteriormente definimos que yo mismo voy a ser el jefe del proyecto, cuáles van a ser los diferentes miembros del equipo o los invitados, definiendo el rol y el nivel de acceso que va a tener cada usuario del equipo de trabajo a este proyecto. Ahora pasaríamos ya directamente al panel Kanban, donde inicialmente vamos a ver que en 3 diferentes columnas vamos a poder gestionar nuestras tareas. Estas columnas definen inicialmente cuáles son las tareas pendientes en esta primera columna, las tareas en curso o en ejecución en la columna central y las tareas ya completadas en la columna final. Vamos a añadir una tarea para ver un pequeño ejemplo y esta tarea, por ejemplo, podría ser una programación de una reunión con el cliente. Vamos a poder definir, aparte del nombre, una pequeña descripción de la tarea, cuál es la columna en la que va a comenzar esta tarea, el tipo de tarea, la fila, el nivel de prioridad, y al ser un proyecto ágil no va a ser necesario definir las fechas de inicio y las fechas de finalización, aunque podríamos hacerlo si queremos ser más precisos, ¿no?, en cuanto a la gestión de los tiempos de las tareas de este proyecto. Hacemos clic en guardar y automáticamente se nos ha creado ya en nuestro panel Kanban. Accediendo a la ficha de esta tarea vamos a poder definir cuáles van a ser los usuarios del equipo de trabajo que van a formar parte de este proyecto. Por ejemplo, yo voy a ser el encargado de programar esta reunión con el cliente y podremos, por ejemplo, vamos a guardar esta asignación del usuario y posteriormente, por ejemplo, podremos añadir un documento vinculado a esta tarea que podrán consultar los usuarios de esta tarea concreta, administrando, seleccionando un archivo de nuestra computadora sin ninguna limitación en el número ni en el tamaño de documentos o introduciendo un link que dé acceso a una herramienta online de gestión de proyectos, ¿no? Entonces, una vez creada esta tarea, vamos a ver cuál es el usuario, el tipo de tarea, el nivel de prioridad y de esta manera tan sencilla vamos a poder ir deslizando y desplazando de una columna a las siguientes columnas en función de que empecemos a trabajar en estas tareas, ¿no? Lo cual permite que de una manera muy intuitiva y muy sencilla podamos ver cuál es el flujo de trabajo de nuestro proyecto, ¿no? Esta tarea estaría en la columna central cuando ya está en curso y cuando finalicemos la tarea pasaría a estar en un estado de completado. Vamos a añadir otra tarea, por ejemplo, que podría ser la misma reunión con el cliente, ¿no?
De igual manera, pues podemos definir cuáles son las características principales de esta tarea. Y pues por ejemplo podemos definir que van a ser todos los usuarios los que van a ir a esta reunión. Concretamente podríamos a guardar esta información y podríamos pues llevar a cabo una conversación vinculada a esta tarea concreta, por ejemplo pues de la reunión con el cliente concretamente, ¿no? De manera que vamos a poder ver las tareas y sin tener que definir las fechas de inicio, las fechas de finalización de manera concreta o planificarlas, vamos a poder, o sin tener que definir cuáles son las dependencias entre las diferentes tareas, como si ocurriría en un proyecto gestionado con metodologías clásicas, podremos gestionar la ejecución de todas nuestras tareas. La parte inicial, en el menú de mi escritorio, la sección inicial del entorno de cada uno de los usuarios, cada persona va a tener un panel personal donde va a poder ver sus tareas de todos los proyectos en función del estado en el que se encuentren. De manera que vemos actualmente en este proyecto, el proyecto que acabamos de crear, como soy yo el jefe de este proyecto, cuáles son las tareas que tenemos pendientes. De manera que directamente desde el panel inicial, únicamente viendo nuestras tareas, no todas las tareas del proyecto, vamos a poder modificar el estado de la tarea, ¿no? Simplemente accediendo a ITM Platform, accediendo a la parte inicial de mi escritorio, pues vemos que estas son las tareas que tenemos pendientes, comenzamos a trabajar en algunas de ellas y pasamos de un estado pendiente al estado en curso. Todos los usuarios y los miembros del equipo involucrados con esta tarea podrían ver que he modificado el estado de la tarea y finalmente cuando se termine la reunión del cliente, cuando esté completada, podríamos ya pasarla a un estado de completado, ¿no? De manera que tanto desde mi escritorio, donde podemos ver mis tareas en este panel personal, donde todas las tareas se administran en función del estado en el que se encuentren en las tres columnas, y también luego ya dentro de cada proyecto podremos ver todas las tareas que forman parte de este proyecto. Dentro de la ficha de esta tarea vamos a poder ver también el histórico de eventos, donde se van a poder consultar todas las modificaciones que ha sufrido, ¿no? Esto es bastante interesante para la gestión de cambios y poder ver pues cuándo se ha creado esta tarea. Vemos que fue el día 13 del mes 5 de 2016. Podemos ver cuándo han sido los cambios de estado que ha sufrido cada una de las tareas, ¿no? Y podemos filtrar pues, si queremos ver nuestras acciones, actualizaciones, etcétera. Esta será la manera más sencilla de ver nuestro panel Kanban, pero también podremos personalizarlo y añadir un swing blame, que sería una fila que nos va a ser interesante para poder, por ejemplo, gestionar tipos de tareas, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos gestionar las tareas que sean de relación con el cliente o podemos gestionar las tareas que sean de duración de más de una semana para poder administrarlas con mayor precisión, ¿no? Por ejemplo, pues podemos dividirlas por tiempos y también podríamos añadir una nueva columna que sea pues de tareas completadas. Y revisadas. Podemos incluir esta columna, será un tipo de tarea completada y estará después de la columna de tareas completadas, ¿no? Se acaba de incluir en la parte derecha de la pantalla. Y también incluso podríamos incluir subcolumnas dentro de la columna de tareas pendientes, ¿no? Entonces, para visualizar cómo quedaría nuestro panel Kanban, pues podríamos hacerlo un poquito más complejo en función del flujo de trabajo, de los diferentes estados y subestados y de los tipos de tareas con los que trabajemos, ¿no? De manera que podemos ir pues trabajando con nuestro panel con mayor precisión, adaptándolo a la metodología y a la manera de trabajar de cada organización. Vamos a ver simplemente para finalizar un proyecto Kanban cuyo panel se ha personalizado para que veamos pues cuál es
la apariencia que podría tener. Espero haberles ayudado a poder saber cómo gestionar sus proyectos ágiles con ITM Platform y si tienen cualquier pregunta adicional no duden en contactar con nuestro equipo de soporte.